Muy buenos días, los saluda Silvia Torres Morales, socia de TITL Abogados. En nombre del grupo Torres y Torres Lara, les damos la bienvenida a nuestro webinar que hemos denominado Regulariza en diciembre excesos en los límites a las remuneraciones pagadas a accionistas y evita contingencias tributarias para la empresa. Evento coorganizado con la Asociación de Empresas Familiares y dirigida a toda empresa cuyos accionistas y o familiares laboren para esta. El grupo TITL periódicamente organiza estos eventos en favor de nuestros clientes permanentes e invitados especiales. Para los que aún no nos conocen, nuestra firma de abogados forma parte del grupo TYTL, el cual se encuentra conformado por 3 empresas. ACE Consultores, que es una consultora económica financiera, mediante la cual llevamos a cabo valorizaciones, due diligence, estructuraciones económicas financieras de empresas, estudios de mercados, entre otros. En segundo lugar, la Red Internacional de Negocios, a través de la cual llevamos a cabo operaciones de intermediación empresarial a través de nuestra plataforma de negocios y de nuestros business brokers. Con esta red se busca facilitar el contacto entre nuestros clientes para la compra y venta de empresas, búsqueda de financiamiento, búsqueda de socios de negocios, ya sea a nivel nacional e internacional. Tenemos ya presencia en más de 20 países. En tercer lugar, TITL Abogados, organización con más de 5 décadas en el mercado, con un staff multidisciplinario de más de 40 abogados, enfocado a brindar servicios de asesoría legal tanto preventiva como correctiva en todas las áreas del derecho. Asimismo, es el único estudio de abogados que desde hace 6 años es considerado como empresa socialmente responsable. El objetivo fundamental de este webinar es dar a conocer las reglas de valor de mercado de las remuneraciones de los accionistas y o familiares, pues el exceso no es deducible del impuesto a la renta y además califica como dividendo. La mecánica del webinar será la siguiente: tendremos un expositor que desarrollará los temas por un espacio de 40 minutos, 35 a 40 minutos. Luego de la exposición, absolverá las consultas de los participantes por un espacio máximo de 15 minutos. Por ello, sí les pedimos, por favor, que durante la exposición vayan redactando sus consultas en el chat del webinar para que puedan ser absueltas finalizada la exposición. Sí les pedimos, por favor, que sus consultas sean muy puntuales y muy claras. Respecto a las diapositivas que iremos compartiendo con ustedes, mientras dure la exposición, no se preocupen, serán enviadas a sus correos electrónicos a más tardar el día de mañana, junto con una encuesta que pedimos la llenen y así podemos seguir mejorando. Dicho esto, en primer lugar, damos el uso de la palabra a la señora Lani Santamaría, gerente general de la Asociación de Empresas Familiares, AEF, entidad coorganizadora del presente evento, quien brindará las palabras de bienvenida a los asistentes al webinar tributario. Adelante, Lani, buenos días. Tienes que estar, no se te escucha, me parece. Lani, tienes que desmutearte. Hola, sí, no permitía. Perfecto, Sí. muy buenos días. Es un placer para mí acompañarlos hoy. Quiero agradecerle al Estudio Torres y Torres Lara, especial a Rafael y a Alfredo, por preparar este webinar tan a la medida y en el tiempo preciso, que estoy segura va a ser de mucho interés para nuestros asociados. Bueno, ya comentaron cómo es el procedimiento con las preguntas, así que si tienen más adelante alguna duda sobre nuestra asociación, pues encantados de atenderlos. Ahí tienen mis datos, pero también los tienen en el estudio. Bueno, adelante y espero que lo disfruten. Muchas gracias. Muchas gracias, Lani. Por una cuestión de, digamos, de orden y para que se escuche mejor el evento, todos vamos a mantener apagados nuestros micrófonos. Cedemos el uso de la palabra a nuestro expositor del día de hoy, doctor Alfredo Abregutito. Él es abogado por la Facultad de Derecho de la Universidad San Martín de Porres, es especialista en Derecho Tributario, forma parte de la Unidad Estratégica Tributaria de Torres y Torres Lara Abogados. Adelante, Alfredo. Buenos días. Hola, buenos días a todos. ¿Se puede ver ya las diapositivas? Sí, es correcto, se ve. Ya. Entonces, como se ha mencionado, el día de hoy vamos a ver los principales aspectos del valor de mercado de las remuneraciones. Hemos dividido la presentación en dos. Primero vamos a ver la parte teórica y luego vamos a ver 2 casos prácticos. En el Perú existen muchas empresas
en la que los accionistas además están en la planilla y reciben una remuneración porque ocupan un cargo. Y no solamente los accionistas, sino también el cónyuge o concubino de los accionistas, parientes hasta el 4º grado de consanguinidad o segundo de afinidad. La norma señala que en el caso de accionistas que califiquen como parte vinculada con la empresa, luego vamos a ver cuándo se da este supuesto, en el caso de su cónyuge o concubino y parientes hasta el 4º grado de consanguinidad o segundo de afinidad, la remuneración que la empresa les pague va a ser deducible para efectos del impuesto a la renta, siempre y cuando se cumplan con 2 condiciones. La primera es que estas personas mencionadas laboren efectivamente para la empresa, es decir, realmente presten sus servicios para la empresa. Y la segunda es que solamente va a ser deducible la remuneración en la parte que no exceda el valor de mercado de las remuneraciones. El exceso no va a ser deducible y además va a tener otros efectos que vamos a ver luego. Ahora, ¿quiénes son los parientes que hemos mencionado? Por el lado de hasta el 4º grado de consanguinidad se encuentran los padres del accionista, los padres, el abuelo, los bisabuelos, los hijos, los nietos, los bisnietos, tíos abuelos, tíos, primos, hermanos, sobrinos, sobrinos nietos. Y por el otro lado, cuando dijimos hasta el 2º grado de afinidad, se encuentran los parientes del cónyuge, hijos, nietos, padres, abuelos, hermanos. Entonces, todas estas personas les va a aplicar la regla del valor de mercado de las remuneraciones también. Ahora, ¿cuándo se genera la vinculación económica con la empresa? Hay varios supuestos, pero acá hemos recogido los principales, los que se dan con mayor frecuencia. El primer supuesto es que el accionista tenga más del 30% de las acciones de la empresa directamente o por intermedio de un tercero o en conjunto con su cónyuge, concubino o pariente hasta el 4º grado de consanguinidad o segundo de afinidad. Entonces, por ejemplo, si un accionista tiene el 16% de las acciones de la empresa y su cónyuge tiene a su vez el 15% de las acciones de la empresa, este accionista va a calificar como parte vinculada, porque en conjunto tiene más del 30%. El cónyuge, si tiene acciones, también es accionista. También en conjunto tiene más del 30%. Entonces, ambos calificarían como parte vinculada a la empresa. El otro supuesto es que el accionista, cualquiera sea el porcentaje de acciones que tenga en la empresa, ocupe el cargo de gerente, administrador o similar, y además tenga funciones de la administración general de la empresa. Entonces, por ejemplo, un accionista que tiene el 5% de acciones, pero que es gerente general de la empresa, también va a calificar como parte vinculada a la empresa. El otro supuesto es que el accionista, igual sea cual sea el porcentaje de acciones que tenga, ejerza el cargo de director o alguno de los cargos que ya hemos mencionado antes, ¿no? Gerente, administrador, y además tenga la función de contratar al personal o tenga injerencia directa o indirecta en el proceso de selección del personal. Se va a entender que este accionista tiene injerencia directa en el proceso de selección cuando tenga un cargo mayor a aquel que tiene la facultad de contratar al personal. Ahora, vamos a ver cuáles son las reglas para determinar el valor de mercado de las remuneraciones. Para poder determinar este valor de mercado, se va a comparar la remuneración del trabajador comparado, entiéndase al accionista, cónyuge, concubino o pariente hasta 4º grado de consanguinidad o segundo de afinidad, con la remuneración de un trabajador referente. Para eso se van a aplicar 5 reglas que te van a permitir determinar quién es ese trabajador referente. Estas reglas se van a aplicar en orden de prelación, es decir, si no aplica la primera regla, nos vamos a la segunda regla, si no aplica la segunda, a la tercera y así sucesivamente. Según la primera regla, el valor de mercado de las remuneraciones va a ser la remuneración del trabajador mejor remunerado que realice funciones similares en la empresa. Entonces, es decir, si tenemos al accionista, aplicamos la primera regla, hay que buscar a otro trabajador en la empresa que realice funciones similares.
y la remuneración de este trabajador va a ser la del valor de mercado. Si no existiera un trabajador que realice funciones similares, nos vamos a la regla 2. Según la regla 2, va a ser el valor de mercado la remuneración del trabajador mejor remunerado de un nivel jerárquico equivalente. Entonces hay que buscar quién es el trabajador que se le pague más en el mismo nivel, en un nivel jerárquico equivalente. Si no existiera ese trabajador, nos vamos a la tercera regla. Y el valor de mercado va a ser el doble de la remuneración del trabajador mejor remunerado del nivel jerárquico inmediato inferior. Es decir, hay que ver cuáles son los cargos que están en un nivel jerárquico más abajo y coger al que tiene la mejor remuneración y multiplicarla por 2. Y ese sería el valor de mercado. Regla 4. Si no está el trabajador de la regla 3, ¿no? Vamos a la 4. Va a ser el valor de mercado la remuneración del trabajador de menor remuneración del nivel jerárquico inmediato superior. Entonces hay que ver quién es el trabajador que está en un nivel más alto y coger al que se le paga menos. Por último, si no fuese aplicable ninguna de las reglas anteriores, pasamos a la regla 5, que a su vez tiene 2 límites. Y el valor de mercado va a ser el límite que sea mayor. El primer límite va a ser la remuneración convenida entre el trabajador y la empresa, que no exceda de 95 UIT. Para este año 2021, la UIT equivale a 4.400, entonces en total sería 418.000 soles. Y el segundo límite va a ser la remuneración del trabajador mejor remunerado de la empresa multiplicada por 1.5. Entonces, vemos de estos 2 límites, cuál es el mayor, y ese sería el valor de mercado de las remuneraciones. Ahora, el trabajador referente, que es el que lo vamos a determinar según las reglas que acabamos de mencionar, también está sujeto a reglas particulares. La primera es que el trabajador referente no va a poder ser un pariente hasta el 4º grado de consanguinidad o 2º de afinidad. Entonces, por ejemplo, si estamos analizando la remuneración de un accionista y en aplicación, por ejemplo, de la regla número 2, nos aparece cierto trabajador referente, pero justamente es su primo o hermano, ya no va a poder ser el trabajador referente, porque es pariente, hasta el 4º grado de consanguinidad o 2º de afinidad. La otra regla es que el trabajador referente tiene que haber laborado durante el mismo periodo que el trabajador comparado. Entonces, si tenemos que un accionista, por ejemplo, ha ingresado a trabajar a la empresa 1 de enero del 2021 hasta 31 de diciembre del 2021, y el trabajador referente ha ingresado recién en mayo del 2021, no va a poder ser el trabajador referente, porque tiene que haber laborado durante el mismo periodo que el trabajador comparado, el accionista o pariente. Sin embargo, la norma sí permite que sea al revés. Es decir, si por ejemplo el trabajador referente ingresó en 1 de enero del 2021 hasta 31 de diciembre del 2021, pero el trabajador comparado, el accionista, ingresa después, ahí sí va a poder ser el trabajador referente. Y lo que va a pasar es que se van a considerar las remuneraciones del trabajador referente por el periodo que ha laborado el trabajador comparado, que sería de mayo a diciembre. Y la otra regla es que se va a entender por remuneración del trabajador referente todas las rentas de 5ª categoría del ejercicio. Ahora, el reconocimiento de los efectos del valor de mercado de las remuneraciones se va a dar al final, al cierre del ejercicio o cuando cese el vínculo laboral con el trabajador. Entonces, va a tener que determinarse el valor de mercado de las remuneraciones y determinarse si hay un exceso, ¿no? en esta oportunidad. Si existiese un exceso de valor de mercado, va a tener los siguientes efectos. Primero, este exceso no va a ser deducible para la determinación del impuesto a la renta. Va a tener que repararse. Luego, este exceso tampoco no va a estar sujeto a las retenciones del impuesto a la renta de 5ª categoría. Pero aquí, si se dan cuenta,
como este reconocimiento va a tener que hacerse al final del ejercicio, y ya tú hiciste las retenciones, y luego la norma te dice, no califica para la retención de quinta categoría, entonces es probable que se genere retenciones en exceso de quinta categoría, que la empresa le haya retenido de más al trabajador. En este caso, ¿qué se va a poder hacer? El trabajador tiene que elegir entre dos opciones: que la empresa le devuelva lo retenido en exceso o que le compense con sus futuras retenciones. Para eso hay que presentar un formato, el trabajador le tiene que presentar un formato a su empleador, y ese formato está en la resolución de superintendencia número 036-98. El otro efecto es que este exceso va a tener que mantenerse anotado como remuneración en los libros y registros contables, no como dividendo, sino como remuneración. Se va a mantener como estaba. En el caso del PLAME, existe la opción de indicar cuál es el exceso de valor de mercado de las remuneraciones. Y el último efecto es que este exceso va a calificar como dividendo. Si se dan cuenta, la norma lo que está diciendo es, este exceso en realidad es dividendo del accionista, por eso no es gasto deducible, ni tampoco es renta de quinta categoría, es dividendo. Entonces hay que pagar el impuesto a la renta a los dividendos, que se va a cancelar según el cronograma de diciembre. Y aquí hay, digamos, dos situaciones. Si el exceso se produce respecto del accionista, entonces la empresa está obligada a retener el impuesto a la renta a los dividendos de la remuneración que le tenga que pagar al accionista. Pero si la remuneración que le tiene que pagar no alcanza para cubrir la retención, lo que falte lo va a tener que pagar directamente el accionista al fisco, a la SUNAT. En cambio, si el exceso se produce respecto del pariente o cónyuge, en este caso, quien va a tener que pagar el impuesto de la renta a los dividendos va a ser directamente el accionista al fisco. Aquí no va a haber retención por parte de la empresa. Ahora, ¿qué pasa si estos efectos no se reconocen en la oportunidad correspondiente, ¿no? Que es al cierre del ejercicio en diciembre? Por el lado de la retención del impuesto a la renta a los dividendos, se generaría una multa por no efectuar la retención de impuestos dentro de los plazos establecidos en la norma. Esta multa está contenida en el numeral 13 del artículo 177 del Código Tributario y está sancionada con el 50% del tributo no retenido. Sin embargo, existe un criterio de gradualidad que permite rebajar esta multa hasta en un 90%, siempre y cuando se subsane la infracción, es decir, se efectúe la retención, y esa subsanación se haga de manera voluntaria. Es decir, va a tener que regularizarse y pagarse la multa antes de que la SUNAT te notifique cualquier requerimiento exigiendo el pago. Es decir, hay que ganarle la SUNAT. Ahí se va a poder acceder a esta rebaja del 90%. Si la SUNAT te notifica un requerimiento, vas a poder acceder a una rebaja, pero menor, por subsanación inducida. Por el lado del gasto, como no has reparado el gasto en la oportunidad de vida en el ejercicio correspondiente, entonces también se van a generar contingencias. La primera es que se podría generar un impuesto a la renta por pagar omitido. La otra es, podría generarse la multa por declarar datos o cifras falsas, contenida esta multa en el numeral 1 del artículo 178 del Código Tributario, que está sancionada la multa con el 50% del tributo por pagar omitido. También se puede acceder a una rebaja de hasta el 95% si es que se regulariza la infracción presentando la declaración jurada rectificatoria, y también que sea de forma voluntaria. Es decir, se tiene que regularizar antes de que la SUNAT te notifique cualquier requerimiento exigiendo el pago de la multa. Si ya no es voluntaria, si ya la SUNAT te notifica algo, también puedes acceder a rebajas, pero que son menores del 95%. La otra contingencia es que la empresa podría verse obligada a presentar una declaración jurada anual rectificatoria para justamente reparar el gasto no deducible. Y por último, al reparar el gasto deducible, podría variarse el coeficiente para determinar los pagos a cuenta de los ejercicios posteriores. También hay que determinar eso.
Y podría generarse también un impuesto a la renta por pagar omitido de los pagos a cuenta, multas por declarar datos o cifras falsas de los periodos correspondientes y también la obligación de rectificar las declaraciones juradas de estos pagos a cuenta. Entonces, hasta aquí hemos terminado con la parte teórica. Ahora vamos a ver algunos casos prácticos para entender un poco más lo que hemos explicado hasta ahora. Tenemos el caso práctico 1. En el lado izquierdo tenemos el organigrama de una empresa. Es un poco simple. Tenemos el gerente general. Por debajo tenemos al gerente de administración y finanzas y al gerente de operaciones. El gerente general es accionista de la empresa, tiene una participación del 40%, o sea, tiene 40% de las acciones de la empresa y tiene una remuneración anual de 300.000 soles. Por otro lado, tenemos al gerente de administración y finanzas, que tiene una remuneración anual total de 200.000 soles, y el gerente de operaciones, que tiene una remuneración anual de 150.000 soles. Ni el gerente de administración y finanzas, ni el gerente de operaciones son accionistas de la empresa, ni tampoco son parientes del gerente general. Y tenemos la primera pregunta. ¿La remuneración del gerente general se encuentra sujeta al valor de mercado de las remuneraciones? En este caso, la respuesta sería que sí. Primero, porque el gerente general es accionista de la empresa, como hemos dicho, y porque califica como parte vinculada a la empresa. ¿Se acuerdan que dijimos que un supuesto de vinculación es que el accionista tenga más del 30% de las acciones? Y en este caso, sí lo tiene. Entonces, su remuneración va a estar sujeta al valor de mercado. ¿Cuál sería el límite para la deducción del impuesto a la renta para el 2021 de esa remuneración del gerente general? Para eso hay que determinar el valor de mercado. Y aquí tenemos un cuadro con el resumen de las reglas que ya hemos comentado, ¿se acuerdan? Para determinar el valor de mercado en función del trabajador referente. Un pequeño repaso. Tenemos la regla 1. Según esta regla, el valor de mercado va a ser la del trabajador mejor remunerado que realice funciones similares en la empresa. La segunda regla es la remuneración del trabajador mejor remunerado de un nivel jerárquico equivalente. La tercera regla va a ser el doble de la remuneración del trabajador mejor remunerado de un nivel jerárquico inmediato inferior. La cuarta regla va a ser la menor remuneración de un trabajador que se encuentre en el nivel jerárquico inmediato superior. Y de no existir esta regla, ya nos vamos a la regla 5, que tiene dos límites. El primero es la remuneración convenida entre trabajador y empresa, que no exceda de 95 IT, que equivalen este año a 418.000 soles. Y el segundo límite es la remuneración del trabajador mejor remunerado de la empresa multiplicada por 1.5. De estos dos límites cogemos el que sea mayor y ese sería el valor de mercado. Entonces, ahora vamos a ver cuál de estas reglas es la que aplica al caso concreto. Entonces, estamos analizando la remuneración del gerente general. Según la regla 1, hay que buscar al que tenga funciones similares. En este caso, nadie tiene funciones similares a la del gerente general, según el organigrama. Entonces, tachamos la regla número 1, y como dijimos que es en orden de prelación estas reglas, pasamos a la regla número 2. Hay que ver si existe un trabajador que esté en un nivel jerárquico equivalente. Según el organigrama, no hay nadie que tenga un nivel jerárquico equivalente. Todos están en un nivel jerárquico inferior. Entonces, tachamos esa regla. La regla número 3. Hay que buscar a un trabajador que esté en el nivel jerárquico inmediato inferior. En este caso, sí hay dos, ¿no? El gerente de administración y finanzas y el gerente de operaciones. Pero la regla te dice que va a ser el doble de la remuneración del mejor pagado. Y ese sería el gerente de administración y finanzas, porque su remuneración es 200.000 soles, mayor al de operaciones, ¿no? Que es solamente 150.000 soles. Entonces, la tercera regla sería la aplicable. Ahora veamos cómo es la determinación de valor de mercado. Con este cuadro, tenemos que la remuneración total anual del gerente general era de 300.000 soles. Y el valor de mercado
sería el doble de la remuneración del gerente de administración y finanzas, que era 200.000 soles. Por 2, 400.000 soles. Ese va a ser el valor de mercado. En este caso tenemos entonces que la remuneración del gerente general no excede el valor de mercado de las remuneraciones, por lo tanto, la totalidad de esta remuneración va a ser deducible para la determinación del impuesto a la renta. Ahora tenemos el segundo caso práctico, que es un poquito más complejo. Al lado izquierdo tenemos nuevamente el organigrama. Tenemos al gerente general en el nivel jerárquico más alto. En un segundo nivel jerárquico tenemos al gerente de administración y finanzas y al gerente de operaciones. Y en el tercer nivel tenemos al asistente del gerente de administración y finanzas y a los técnicos 1, 2 y 3, ¿no? Que están por debajo del gerente de operaciones. En el caso del gerente general tenemos que es accionista de la empresa, tiene el 10% de las acciones y tiene una remuneración anual de 419.000 soles. E ingresó a laborar el 1 de enero del 2021. Luego tenemos al gerente de administración y finanzas, que tiene una remuneración anual de 350.000 soles e ingresó a laborar el 4 de mayo del 2021. En el caso del gerente de operaciones, tenemos que es hermano del gerente general y tiene una remuneración anual de 200.000 soles. Luego tenemos a los técnicos, que tienen una remuneración anual de 90.000 soles, y luego al asistente del gerente de administración y finanzas, que tiene una remuneración anual de 120.000 soles. Y la primera pregunta es si la remuneración del gerente general se encuentra sujeta al valor de mercado de las remuneraciones. En este caso, la respuesta sería que sí, porque el gerente general es accionista de la empresa y califica como parte vinculada. ¿Por qué? En este caso, si bien no tiene más del 30% de las acciones, habíamos dicho que hay otro supuesto, que es cuando, para calificar como vinculado a la empresa, que es cuando el accionista tiene el cargo de gerente y tiene funciones de la administración general. En este caso, como es accionista y tiene 10% de las acciones, perdón, como es gerente general y tiene 10% de las acciones, califica como parte vinculada, a pesar de que no tenga más del 30% de las acciones. Entonces su remuneración va a estar sujeta al valor de mercado. Ahora, ¿cuál sería el límite para deducir la remuneración de este gerente general para el 2021? Tenemos nuevamente el cuadro, ¿no? con las 5 reglas que ya hemos explicado. Ahora vamos a ver cuál sería la que aplica en este caso. A ver, regla número 1. Hay que ver si hay un trabajador que tenga funciones similares al gerente general. En este caso, según el organigrama, no hay nadie. Entonces nos vamos a la segunda regla. Hay que ver si existe un trabajador que esté en un nivel jerárquico equivalente a la del gerente general. En este caso, no hay. Todos están en un nivel jerárquico inferior. Nos vamos a la tercera regla, que sería el doble de la remuneración del trabajador mejor remunerado del nivel jerárquico inmediato inferior. En este caso, sí hay un nivel jerárquico inmediato inferior. Está el gerente de administración y finanzas y el gerente de operaciones. Hay que ver cuál es el mayor. Y sería el gerente de administración y finanzas, porque tiene una remuneración de 350.000 soles. En cambio, el gerente de operaciones es solamente de 200.000 soles. Entonces, en principio, sería él. Sin embargo, está impedido de ser trabajador referente, porque se acuerdan que había una regla que decía que el trabajador referente tiene que haber laborado durante el mismo tiempo que el comparado, que el accionista, y en este caso, el gerente general ingresó a trabajar el 1 de enero del 2021. En cambio, el gerente de administración y finanzas recién empezó a trabajar el 4 de mayo del 2021. No ha estado laborando durante el mismo periodo que el gerente general. Entonces, no puede ser trabajador referente. Descartamos también esa regla y pasamos a la siguiente. Perdón, en la regla número 2, perdón, pasamos a las reglas, sí, a la regla siguiente. Hay que ver
el trabajador que esté en el nivel jerárquico inmediato superior. En este caso, no hay nadie que tenga un nivel jerárquico superior al gerente general. Entonces tampoco aplica la regla número 4. Hay que pasar a la última regla, ¿no? Que tenía dos límites. La primera es la remuneración convenida, que no exceda de 418.000 soles, y el segundo límite es multiplicar por 1.5 la remuneración del trabajador mejor pagado de la empresa. Entonces hay que buscar quién es el trabajador mejor pagado. En este caso sería el gerente de administración y finanzas, pero como ya vimos, no puede ser trabajador referente porque no ha laborado durante el mismo periodo que el accionista. Entonces nos vamos al siguiente mejor pagado, que sería el gerente de operaciones. Pero hay un problema, tampoco puede ser trabajador referente, porque es hermano del gerente general, del accionista. Y habíamos dicho que otra regla del trabajador referente es que no puede calificar como pariente dentro del 4º grado de consanguinidad y 2º de afinidad. Entonces, no puede ser el gerente de operaciones tampoco. Entonces, hay que pasar a la siguiente persona con la remuneración más alta, que en este caso sería el asistente del gerente de administración y finanzas, que tiene una remuneración anual de 120.000 soles. Entonces, nuevamente vamos al cuadro para ver cómo se determinaría el valor de mercado de las remuneraciones. La remuneración del gerente general es de 419.000 soles, ¿no? En 2021. Luego tenemos el límite número 1, que sería 95 IT, 418.000 soles, y luego tenemos el límite número 2, que es la remuneración del asistente multiplicado por 1.5. 120.000 por 1.5 es 180.000. Entonces, de los dos límites, el primero es el mayor, y ese sería el valor de mercado de las remuneraciones. Como vemos, en este caso, sí se excede el valor de mercado por 1.000 soles. Entonces, como ya hemos señalado, esos 1.000 soles al final del ejercicio no va a ser deducible para efectos de la determinación del impuesto a la renta. Va a calificar como dividendo. Entonces va a estar sujeto al impuesto a la renta, que lo va a tener que retener la empresa y pagar, ¿no? Lo va a pagar. Y el otro efecto es que ese exceso va a tener que mantenerse como tal, como remuneración en los libros y registros contables, y en el caso del PLAME sí se va a tener que indicar allí que esos 1.000 soles corresponden a exceso de valor de mercado de las remuneraciones. Además, estos 1.000 soles no van a calificar como renta de 5ª categoría, entonces no van a estar sujetos a retención. Entonces es probable que se genere una retención en exceso a favor de este accionista, ¿no? Y él va a tener que elegir entre que se le devuelva el exceso de retención o que se le compense contra sus futuras retenciones. Entonces, hasta aquí hemos terminado los casos prácticos. Finalmente, algunas recomendaciones antes de pasar a las preguntas. Recomendaciones en torno a este tema que hemos visto, ¿no? Lo primero es contar con un manual de organización y funciones en el que se describan las funciones de cada cargo de forma breve pero precisa. La segunda es contar con un organigrama en el que se puedan observar todos los cargos y se distingan los niveles jerárquicos. Esto es importante porque si, por ejemplo, el organigrama es confuso o no refleja la realidad o no está de acuerdo con el manual de organización y funciones, podría generar una confusión en la SUNAT. En caso revise estos temas, que sí lo hace, sí revisa la SUNAT estos temas. Entonces es importante que esté ordenado, que esté claro y que estén distinguidas las funciones y los niveles jerárquicos. Y este organigrama deberá guardar coherencia con el manual de organización y funciones. Y por último, es importante contar con todo tipo de documentación que permita acreditar que los trabajadores laboran de forma efectiva, de forma real para la empresa, para efectos de evitar reparos de la SUNAT por falta de fehaciencia o realidad. Entonces, hasta aquí hemos terminado con la exposición. Muchas gracias. Vamos a pasar a las preguntas. Gracias al doctor Alfredo Abregu Tipto. Efectivamente, ha causado bastante interés esta exposición. Han llegado preguntas. A la fecha tengo 11 preguntas que ya he trasladado a tu chat especial de preguntas, Alfredo. Tenemos 20 minutos, 15 minutos a 20 máximo para preguntas. Yo te voy pauteando, ¿no? Adelante. Ya, de acuerdo. A ver, primera pregunta.
todos los gerentes generales califican como partes vinculadas y por lo tanto están sujetos al valor de mercado. Ahí, como habíamos dicho, primero tiene que tratarse de un accionista, ¿no es cierto? Si el gerente general no es accionista, no le va a aplicar valor de mercado de las remuneraciones. Pero si es accionista y es gerente general, lo más probable es que siempre esté sujeto a valor de mercado de las remuneraciones. La segunda pregunta, ¿se debe aplicar el límite del valor de mercado de las remuneraciones a los parientes de accionistas cuando los accionistas no califican como parte vinculada? Como habíamos dicho, el presupuesto siempre va a ser que el accionista califique como parte vinculada. Si él califica como parte vinculada, va a estar sujeto a valor de mercado tanto él como su cónyuge, concubino y parientes que laboren para la empresa. Pero si no califica como parte vinculada, el pariente tampoco va a estar sujeto a esta regla. Tercera pregunta. Si al aplicar las reglas del valor de mercado, el trabajador referente no cumple con alguna condición, por ejemplo, es pariente, ¿se utiliza al siguiente trabajador mejor remunerado o se pasa a la siguiente regla? Aquí, como se puede desprender tal vez de los casos prácticos que hemos estado viendo, al aplicar una regla, se va a determinar un trabajador referente. Si este trabajador referente no puede calificar como tal porque incumple con alguna condición, pasas a la siguiente regla. No es que buscas al siguiente trabajador dentro de la misma regla, sino pasas a la siguiente. 4. En una SAC, el gerente general no es accionista, se considera parte vinculada, no porque no es accionista. Tendría que ser accionista. 5. Buenos días. ¿Cómo serían aplicables las reglas de remuneración del mercado donde los dos accionistas, padre e hijo, son empleados de la empresa donde cumplen funciones similares, gerente general y gerente general adjunto? Luego de ellos se encuentra el gerente comercial que no tiene vínculo con ellos ni con la empresa. La empresa es una SAC. A ver, entonces aquí tenemos dos accionistas, ¿no? Padre e hijos, ambos laboran para la empresa, uno es gerente general y el otro es gerente general adjunto. Ya. Primero aquí, el hijo, como es pariente del padre y viceversa, ninguno de ellos va a poder ser el trabajador referente, ¿no? Ninguno de ellos. Va a tener que pasarse, digamos, a la siguiente regla y en función de eso determinar cuál es la aplicable. Por ejemplo, la regla 1 no sería aplicable a pesar de que ellos realizan funciones similares porque son parientes. La regla 2, que es determinar al trabajador del mismo nivel jerárquico, tampoco sería aplicable porque son parientes, no puede ser ninguno trabajador referente del otro. Podríamos pasar tal vez a la regla 3 y ver si hay alguien que esté en el nivel jerárquico inmediato inferior. Y de los que estén allí, tomar el doble de la remuneración del trabajador mejor pagado, ¿no? Según lo que dicen acá, en el siguiente nivel se encuentra el gerente comercial que no tiene vinculación con ninguno de los accionistas ni con la empresa, ¿no? Podría ser él. Ahora, una regla importante es que para que aplique la regla número 3, que se acuerdan, es doble de la remuneración del trabajador mejor remunerado del nivel inmediato inferior, se desprende de la literalidad de la norma que tiene que haber pluralidad de trabajadores. En ese nivel que está abajo, tiene que haber más de un trabajador. Si hay solamente un trabajador en ese nivel, entonces no se aplica la regla y se pasa a la siguiente. Eso de allí no está claro en la norma, pero el Tribunal Fiscal lo ha señalado en diversas jurisprudencias. A ver, pregunta 6. ¿Puede ser trabajador referente otro accionista vinculado? Sí, sí puede ser otro accionista vinculado. La norma solamente excluye a parientes hasta 4º grado de consanguinidad o 2º de afinidad. Eso también se desprende de la norma, no está claro, pero el Tribunal Fiscal lo ha señalado en diversas jurisprudencias también. Pregunta número 7. Si se solicita la devolución de las retenciones de quinta en exceso, ¿la empresa debe devolver directamente o lo hace la SUNAT? Entiendo que esto está referido cuando hace ese reconocimiento de los efectos del exceso de valor de mercado de las remuneraciones, ¿no? Habíamos señalado que como ese exceso no califica como quinta, no está sujeto a retención, podría generarse un exceso. En este caso, si el trabajador solicita que la empresa
le devuelva, la empresa le devuelve directamente. Y luego eso de allí lo va a compensar contra futuras retenciones del mismo trabajador o de otro trabajador. Buenos días. Dice, en una sociedad civil de responsabilidad limitada, los socios efectivamente laboran para la sociedad bajo el régimen de ingresos cuarta quinta. Igual aplica estos límites a los pagos de sus ingresos. Ya, en este caso sería importante realizar un análisis más detallado para ver exactamente cuál es el tipo de ingreso que genera, porque primero también se desprende de la norma que lo que se va a comparar son las remuneraciones, las rentas que califiquen como de quinta categoría, ¿no? Entonces habría que determinar bien si lo que genera estos socios son rentas de quinta categoría. Ahora, entiendo que si están en régimen de cuarta quinta, no tienen un contrato laboral, sino un contrato civil, ¿no? Entonces es probable que no le aplique valor de mercado de las remuneraciones, ¿no? Pero habría que hacerse un análisis más profundo y también determinar si, por ejemplo, hay alguna desnaturalización del contrato laboral. Del contrato civil, perdón. Luego tenemos pregunta número 10. ¿Qué sucede cuando en una empresa figura 2 gerentes generales en la planilla? Se da porque uno de los gerentes está en proceso de transición de dejar la gerencia ya que es director y accionista. Bueno, creo que esta pregunta no está muy relacionada con el tema, pero bueno, en la medida que califiquen como accionistas y sean partes vinculadas a la empresa, sus remuneraciones van a estar sujetas a valor de mercado de las remuneraciones. Pregunta número 11. En el caso de un trabajador que ocupa el cargo de gerente de producción y que también es director, ¿estaría dentro de los supuestos de vinculación? Entonces, es gerente de producción y es director. Va a estar sujeto siempre y cuando califique como accionista, sea accionista y califique como parte vinculada, ¿no? El solo hecho de ser gerente y director no lo sujeta a este régimen. Pregunta número 12. ¿Algún tratamiento especial si al cargo de gerente general es una persona moral jurídica? Bueno, en este caso, cuando el gerente general es una persona jurídica, pero no estaría generando renta de quinta categoría. Entonces, en este caso, no se le aplicaría la regla de valor de mercado de las remuneraciones. Pregunta número 13. En el caso de exceso de remuneraciones de años 2017-2018, ¿puede el trabajador presentar el formato y solicitar que este exceso se aplique para el ejercicio 2022? Ya, en este caso, justamente hay un informe de la SUNAT que... perdón. Presentar el formato. En el caso de exceso de remuneraciones, entiendo que tal vez se está refiriendo al tema de exceso de retenciones de quinta categoría, ¿no? Porque habla y solicitar que este exceso se aplique para el ejercicio 2022. Bueno, en este caso, según el informe de la SUNAT, no existe un plazo perentorio para presentar el formato y solicitar a la empresa que te devuelva la devolución, lo retenido en exceso o la compensación. No hay un plazo perentorio, puedes presentarlo años después, pero siempre va a estar sujeto al plazo de prescripción, que es de 4 años, siempre y cuando se haya presentado la declaración jurada correspondiente. Me parece que se puede referir por eso la pregunta. Entonces, sí se puede presentar. Ahora, sobre que ese exceso se aplique para el ejercicio de 2022, bueno, lo que te dice la norma es que esa retención se va a aplicar, esa devolución o compensación se va a aplicar contra retenciones futuras del trabajador. Entonces entiendo que se va a aplicar contra las que estén todavía pendiente de pago. Pero ahí la norma no lo precisa. Doctora, con eso habríamos acabado ya todas las preguntas. Sí, muchísimas gracias, Alfredo. Hemos terminado con el 100% de las preguntas, que ha sido 13. De todas maneras, si ha quedado alguna duda o surja alguna duda posterior, en pantalla están viendo los contactos del equipo tributario del Estudio Torres y Torres Lara, a quienes se pueden dirigir con total confianza. Con esto agradecemos mucho a nuestro expositor, el doctor Alfredo Abregú Nieto, y a la audiencia
por su presencia el día de hoy, a todos los amigos, ¿no?, los colegas de la Asociación de Empresas Familiares. Con esto damos por finalizado nuestro webinar. Esperamos reencontrarnos pronto en otros eventos. Muchas gracias y buena salud para todos. Una feliz Navidad y un próspero año 2022. Seguimos adelante.